Buenas noches a todas y a todos a esta 11ª transmisión de Luciérnagas. Esta noche de 2 de agosto, transmitiendo en vivo y en directo un poco más tarde, porque a esta hora se podía realizar la entrevista. Hoy vamos a platicar con una compañera integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Como ustedes sabrán, este movimiento se ha construido desde hace muchísimos años en defensa del territorio, contra la construcción del aeropuerto desde el tiempo de Vicente Fox hasta la fecha. El aeropuerto ahora se construye ilegalmente, ilegítimamente en esos territorios. Vamos a hablar con la compañera América del Valle, quien nos contará cómo se ha desarrollado este movimiento, cómo ha transcurrido, un movimiento que ya está en la historia de este país, que ha sido ejemplo de muchas luchas a lo largo y ancho del territorio mexicano y que hoy vamos a contar con su voz. Ayúdanos compartiendo, comentando y reaccionando a esta 11ª transmisión de Luciérnagas de esta segunda temporada y sobre todo, ayúdanos siendo parte de la resistencia. Vamos a la cortinilla y volvemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. La rage de voir nos putains de través, de vivre en travers, la rage gravée depuis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de la rage, car impossible et cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Buenas noches, ya estamos de vuelta en esta transmisión de Luciérnagas. Esperemos que ya estés unido a esta transmisión, a la transmisión insistimos, número 11 de esta segunda temporada de Luciérnagas. Estamos haciendo en este momento contacto con la compañera. Estamos realizando la llamada para la transmisión. Vamos a dar paso a la cortinilla nuevamente para concretar la transmisión y volvemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. La rage de voir nos putains de través, de vivre en travers, la rage gravée depuis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de la rage, car impossible et cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Como dijimos, está con nosotros nuestra invitada de esta noche, la compañera América del Valle, que se encuentra en este enlace telefónico. Compañera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que queríamos hablar con ustedes, con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, era por qué las comunidades y pueblos del Valle de Texcoco se resisten a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿De dónde viene esta resistencia ya histórica en este país, con un movimiento que ha trascendido ya las fronteras nacionales, un movimiento muy importante para México? Bueno, pues si recordamos, nos vamos un poquito años atrás. En el 2001, a partir en el nuevo gobierno de Vicente Fox, decreta la expropiación de más de 5,000 hectáreas de tierra, a donde nuestros pueblos, básicamente de Texcoco, del municipio de Texcoco y del municipio de Atenco, salen mayormente afectados. Y en particular en el municipio de Atenco, San Salvador Atenco, que es la cabecera municipal, nace una resistencia contra esta construcción del aeropuerto y que después se desarrolla en la conformación de un Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a donde esta organización tiene como objetivo exigir la cancelación del aeropuerto, exigir la derogación del decreto expropiatorio que estaba despojando en ese momento a
miles de ejidatarios, y bueno, al pueblo en su conjunto le estaba amenazando prácticamente el despojo de todo el territorio, de una buena parte del territorio, para la construcción del aeropuerto. Entonces se genera una resistencia, una lucha que principalmente se da en las calles, de la movilización social. Y bueno, también en ese momento, bueno, otros compañeros se dedican a hacer una defensa jurídica, pero en ese contexto del 2001, siendo un primer año, prácticamente el primer año de gobierno del gobierno en turno, el gobierno en transición, el gobierno de Vicente Fox, pues se genera una organización importante contra esta imposición, y afortunadamente en menos de 10 meses se logra la cancelación del aeropuerto, de la construcción del aeropuerto, y luego entonces se logra la derogación del decreto expropiatorio. Esto es una victoria que se hace posible gracias a la organización popular de los pueblos en resistencia, pero también de la solidaridad nacional e internacional. Y de ahí en adelante, bueno, los pueblos decidimos, en buena medida algunos decidimos seguir con la organización popular. Aprendimos muchas lecciones de esa primer batalla, decimos ahora, 17 años después, que lamentablemente vuelven a revivir este proyecto aeroportuario, no sin antes haber pasado por distintos momentos también adversos. Es decir, el 2001-2002 se da una batalla contra la imposición de un gobierno que ve en la construcción de una mega obra como es el aeropuerto un gran negocio, a donde interviene, por supuesto, el gran capital, sobre todo, más que nacional, el internacional. Y después de esto, después de una victoria, años más tarde, en el 3 y 4 de mayo de 2006, lamentablemente se da una venganza política por parte del Estado mexicano, a donde hay una represión brutal contra nuestros pueblos y a donde hay tortura sexual a mujeres, persecución, encarcelamiento, 2 asesinatos que a la fecha siguen impunes, lo mismo que la tortura sexual hacia nuestras compañeras, hermanas. Y se da nuevamente una lucha por la libertad de los presos políticos y por la justicia, a donde en 2010 se logran liberar a los compañeros. Pero bueno, todo esto ha sido, nuestros pueblos desde el 2001 prácticamente no vivimos en paz, nos cambiaron la vida, y posteriormente, en los últimos años, en el 2014, nuevamente reviven este megaproyecto y este gran negocio que es el aeropuerto internacional, sobre ese mismo territorio que nosotros hemos defendido desde hace 17 años, pero hoy la situación es muy compleja todavía. Es decir, en el 2014, cuando nuevamente reviven la insistencia de construir esta mega obra, que nosotros decimos es el gran negocio, un gran negocio, una gran estafa para el país, pues ya lo hacen, digamos, nuevamente echan a andar un despojo territorial en toda una región, no solo a los pueblos que en su momento hemos resistido contra esta mega obra, sino a toda una región que nosotros decimos que tiene que ver con toda la cuenca del Valle de México. Y en ese sentido, la lucha que hoy estamos enfrentando y que estamos dando, pues se hace todavía más compleja, porque la afectación, no solo en términos económicos para el país en sí,
con tal de imponer una mega obra y un gran negocio como es este aeropuerto y todo lo que implicaría una aerotrópolis, si no es que una megalópolis, pues el aspecto económico es un factor, pero aquí estamos también hablando de toda una devastación ambiental que los propios especialistas y la gente conocedora de este tema pues sabe que hay una situación que puede ser irreversible y que el daño es tremendo, el daño que se está generando, que ya en estos primeros años nos han generado a una buena parte de pueblos, pero que esta afectación podría profundizarse todavía más, y el tema del agua es un tema que prácticamente a todos nos afectaría, bueno, sin mencionar y toda la afectación ambiental que ya han estado generando en nuestro ecosistema, en los pueblos vecinos de la montaña, decimos, los pueblos vecinos circunvecinos que defienden ahora mismo cerros que han sido devastados, explotados de un modo tan feroz, a donde el ecosistema se ha deteriorado de un modo lamentable, es un ecocidio, pero que el punto ahora es que si esta obra continúa, la afectación va a ser todavía más grande y mucho más profunda y de niveles pues irreparables, ¿no? Entonces, sin ahondar con todo el tema de toda la conflictividad social que estaría generando o que estaría prolongando. Ya llevamos 17 años en una resistencia, tratando de decir por todos los medios por qué no es viable esta mega obra y este mega negocio, además de que está cimentado y se estaría cimentando sobre la impunidad que nos ha dejado el PRI, el PAN, el PRD y todos estos gobiernos, y que de continuarlo, o sea, justo ahora el dilema en el que nos encontramos es, el país sin duda está en un nuevo momento político, y en ese sentido darle la continuidad, que continúe esta obra como es el aeropuerto, o bien muchas otras obras y megaproyectos que han devastado al país y han restado la soberanía, han pisoteado la soberanía de nuestro país y de nuestros pueblos, su dignidad, estaríamos hablando de la continuidad de los gobiernos y de un régimen que hemos padecido durante décadas. Hoy estamos en un nuevo momento en nuestro país. Hay mucho trabajo por hacer. El 1 de julio, el pasado 1 de julio, creo que todos los mexicanos participamos o bien somos testigos de una situación inédita y muy particular, a donde se asoma una posibilidad quizá para muchos de transformación de este país, para no repetir todo lo que se había lo que hemos venido soportando en muchos rubros, en muchos temas, tratándose pues de injusticia, pues, y el tema de la imposición o la continuidad de megaobras, megaproyectos que están afectando a no solo la soberanía de nuestro país en sí, sino la economía, y que esto ha deteriorado y ha afectado, ha agraviado a tantos pueblos de nuestro México. Me parece que es un tema crucial, y el tema del aeropuerto en este momento se coloca como ese tema inaplazable, a donde se estaría definiendo en buena medida cómo se va a gobernar este país y para quién va a gobernar este nuevo gobierno, que ahora ya cogobierna, que desde el 1 de julio podemos verlo claramente todos, cómo ya se está cogobernando de algún modo. Si bien se va a formalizar el 1 de diciembre, creo que nadie podrá negar que ya tenemos en este momento un cogobierno y que ya se están tomando decisiones. Entonces, en ese sentido, la urgencia de nuestros pueblos que están
que vienen resistiendo desde hace 17 años y que en los últimos años hemos tenido que dar una pelea ardua, con muchas desventajas, dado que pues poco los medios de comunicación oficiales, sobre todo, pues no se han dado la tarea de informar realmente cuáles serían las consecuencias, y mucho menos el gobierno todavía en turno, y los gobiernos priistas en particular, quienes han sido principales impulsores de este gran negocio, jamás han informado a la población realmente las consecuencias catastróficas que va a tener y que ya está generando, y que lo sentimos, lo podemos sentir directamente los pueblos inmediatos a esta mega obra. Entonces hoy estamos en un momento crucial en un contexto a nivel nacional, pues, pero en particular los pueblos que estamos resistiendo contra esta mega obra de la impunidad y de un ecocidio, pues tenemos un reto mayúsculo que en estos días se está definiendo. De hecho, o sea, nosotros estamos resistiendo y a la par estamos teniendo que pues construir una resistencia, y tenemos un gran desafío tremendo, que es el poder llegar a muchos, a nuestro pueblo mexicano, especialmente a toda la cuenca del Valle de México, que es increíblemente, pero mucha gente no sabe quizá de toda la afectación que se está generando, y creo que eso, en términos de transparencia para cualquier obra, tendría que ser la información, la consulta previa a los pueblos, tendría que ser una cosa inaplazable, y eso es lo que tendría que ocurrir en todos los casos para poder decidir si se hace una obra o no. Y en este caso, pues, es justo de todo eso hemos carecido, ¿no? De información previa, de consulta a los pueblos, que son los primeros afectados. Entonces tenemos un gran desafío dentro de esta gran resistencia, pero al mismo tiempo podemos decir que los pueblos estamos resistiendo, y que tenemos un llamado urgente para todos los ambientalistas, para todas las personas que en su labor de investigación científica pueden demostrar con sus propios argumentos por qué no es viable esta obra. Los pueblos lo sabemos, los pueblos que hemos estado y que estamos viviendo en carne propia los agravios y el ecocidio que estamos sufriendo, sabemos por qué no es viable esta obra, y cuáles podemos ver y anticipar desde ahorita cuáles podrían ser las consecuencias gravísimas, no solo para nosotros, sino para una región importante como es la cuenca del Valle de México. Entonces, pues tenemos esta situación compleja, pero también queremos decirles que nos estamos organizando en una plataforma organizativa contra el aeropuerto y la aerótrópolis, de tal modo que estamos tratando de articular todas las resistencias o todos los esfuerzos para generar y construir una fuerza común que sea capaz de echar para atrás esta mega obra que se sostiene solamente pues con impunidad. Solamente esta obra solamente va a ser posible si existe una imposición, de otro modo no. O sea, tratándose de argumentos científicos, tratándose de argumentos ecológicos, tratándose de argumentos legales incluso, es insostenible. Sin embargo, pues hoy el nuevo gobierno justo tiene un desafío importante, y realmente los pueblos también tenemos que ser capaces de demostrar por qué no es viable esta obra.
porque es una obra que en ningún sentido nos responde ni a los pueblos, ni tampoco a este argumento falso de que es una obra de utilidad pública. Pues es una gran mentira, porque al final es una obra técnicamente inviable, no porque no sea posible construir sobre superficies como lo que es el lago o ex lago, sino porque el costo es muy grande y las consecuencias para sostenerlo, no solo económicamente, sino técnicamente, ambientalmente hablando, va a ser muy costoso, muy costoso. Ya sin profundizar incluso en lo económico, pero la obra en sí es el sinónimo de un ecocidio tremendo a nuestros pueblos y a toda una región, que decimos nosotros, si en esta ocasión no logramos detener esta obra, y no damos si los pueblos no somos capaces de hacer eso, nos estamos condenando, estaríamos condenando a toda una región importantísima de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, claro, estamos en un proceso organizativo de lucha, de resistencia y de construcción de la misma resistencia. Sí, así es. Te voy a leer algunos de los comentarios que ya están llegando a esta transmisión. Estamos en vivo, insistimos, con América del Valle, es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Anita Sánchez dice: todo mi reconocimiento al Frente de Pueblos de Atenco, siempre en resistencia. Marco: Atenco es el cuerpo y la sangre de la defensa por la soberanía de la tierra. En este acto de conciencia que los camaradas de Atenco construyeron representa la historia viva de la lucha por los derechos de los pueblos. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Virginia: apoyo total a la lucha de Atenco, saludos. Matías Arco: queremos que Obrador reciba al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que se detenga la construcción del aeropuerto de Peña Nieto. Tierra sí, aviones no. Rubí recomienda la transmisión, manda saludos. Fernando Gil: estoy pendiente de su lucha y todo lo relacionado con la intención de instalar el nuevo aeropuerto que afecta la vida, la cultura de todos los habitantes de la región, pero no solo eso, sino que a todos los habitantes de la cuenca y del país entero y del mundo entero. Es decir, hay muchos ya comentarios que reaccionan a favor de lo que estás comentando, América, y nos gustaría ir cerrando ya esta transmisión con algunas preguntas que ya introduce Matías Arco. ¿Qué tal el futuro con el nuevo gobierno que se instala en diciembre y qué se puede repetir de la experiencia del 2001, donde se derrota un proyecto de las mismas magnitudes de Vicente Fox en ese momento? ¿Qué de aquella victoria se puede traer a este momento? Pues en primer lugar hay que traer a nuestra memoria algo que el pueblo demostró y que es una lección para todos, no solo para estos pueblos que han resistido y que hemos resistido contra imposiciones de un régimen como los que hemos padecido durante décadas. Y la lección me parece fundamental y que hay que traerla todos los días, todas las veces que sea necesaria, es que cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo tiene la claridad de su objetivo y es firme, es posible construir una victoria para los de abajo. Eso, victorias que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la lucha en México, muchas veces nos han arrebatado y nos han instalado la idea de que no es posible que los pueblos de abajo ganen, no es posible que los de abajo tengan y obtengan una victoria, porque la historia se ha escrito sobre todo con los que vencen son los de arriba y son los poderosos. Y yo creo que aquella lección de 2001 nos deja el aprendizaje de que con lucha, con persistencia, con unidad y con la firmeza y la claridad de los pueblos, sí es posible construir victorias, sí es posible ganar, sí es posible que derrotemos a aquellos que se creen invencibles. No es suficiente solo decretarlo, no es suficiente, hay que construir la lucha, hay que construir la resistencia.
esa es una de las lecciones que me queda clarísimo y que todos los días traigo como parte de nuestros principios y de lo que se construyó y se hizo realidad con las manos de muchas manos solidarias, muchas manos que han tenido la claridad de que este país se necesita transformar realmente y de manera profunda, y que no se da de la noche a la mañana ni con un solo hombre, y que es justo también el nuevo contexto en el que nos encontramos a partir del 1 de julio, y que estamos hablando de escasos, pues, ¿qué? 32 días, sí. 31 días. Creo que es temprano para decir que las cosas por decreto se van a transformar, ¿no? No va a ser, o sea, no es así. Sin embargo, creemos y distinguimos que sí es un momento distinto, políticamente hablando. Estamos en un escenario bien distinto al que teníamos hace 40 días, hace un mes, hace apenas un mes. Claro. Entonces, esta lección también la tenemos que saber leer el pueblo mexicano. Es decir, no le podemos depositar todo a un solo hombre o a un solo actor social, a un actor político, como lo es el señor Andrés Manuel López Obrador, y lo que él representa y lo que este nuevo gobierno representa. El pueblo mexicano tiene una responsabilidad tremenda en sus manos, y es no dejar de luchar, no dejar de organizarnos, mucho menos, y empujar a este país hacia donde este país tendrá que caminar, y que me parece que el 1 de julio los que salieron a votar, más de 30 millones, dijeron un ya basta al PRI, a ese PRI que nos ha dejado tantos desaparecidos, a esos partidos políticos que tanto, a esa estructura política que tanto agravio ha cometido en este país. Desaparecidos, feminicidios, impunidad, despojo. Y que ahora, en esta nueva circunstancia, nos corresponde a los mexicanos, a los que votaron, a los que creyeron que es necesario una transformación. Tenemos que ejercer ese ideal y esa esperanza que tenemos, y la tenemos que ejercer de manera organizada. Es decir, estos votos y toda esta confianza la decisión de votar por un cambio no puede ser un cheque en blanco para este nuevo gobierno. Claro. Entonces, es muy difícil porque entendamos que ellos también están recibiendo presión por parte del capital, y no será sencillo. Entonces, me parece que el papel y tarea de los pueblos organizados y los que estamos en resistencia es que tenemos que no bajar la guardia, pero también entendiendo que estamos en una nueva situación política, pero por principio no bajar nuestros puños, y seguir apelando a que necesitamos la construcción real, y que las formas tendrán que ser bien distintas a cómo nos venían tratando y a cómo nos ha venido tratando un régimen a donde nos ha puesto la bota encima. Claro. Y las balas. Entonces, esto tendrá que ser distinto. Pero tenemos que participar de manera activa, consciente y organizada. Así es. Pues hemos llegado al final del programa, América. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. ¿Algún mensaje final? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos ser solidarios con ustedes y solidarias con ustedes? Página de internet, etcétera, contacto. Pues de entrada, muchas gracias por el espacio, y sí vamos a necesitar mucho esta ventana que nos abren a muchos otros pueblos de nuestro país, y creo que ahorita lo que tenemos que empujar es el no al aeropuerto. O sea, se tiene que decir no al aeropuerto. Tenemos que dar el debate que sea necesario dar. 17 años de lucha hemos dado, y nos parece que
no es una cuestión de empecinarnos en una posición de decir solo no al aeropuerto porque sí, no. Tenemos los argumentos, es un agravio a las vidas, a la historia, a los pueblos, es un agravio ecológico que puede ser irreversible y puede ser todavía más grave para toda una región como es la Cuenca del Valle de México, pero en sí estamos hablando de un desafío tremendo que tiene este nuevo gobierno y que en la medida que permitamos que ese aeropuerto lo impongan y se siga imponiendo el capital sobre este país, nos parece que va a ser, si el aeropuerto se impone, será una señal de entonces habrá que pensar cómo entonces qué va a pasar con otros megaproyectos que también han causado y siguen causando tanto agravio a nuestro país. Entonces no va a ser tan sencillo, pero los pueblos estamos firmes, estamos convencidos de que tenemos que seguir organizados, tenemos que construir una organización mucho mayor y le hablamos también desde aquí a todos los pueblos de la Cuenca del Valle de México a que salgan a decir no al aeropuerto, que nos informemos. Tenemos poco tiempo, realmente tenemos poco tiempo, se están definiendo, el capital también está presionando mucho al nuevo gobierno y creo que el pueblo de México tenemos que ser capaces de volver a demostrar con la razón, con los argumentos, el por qué no, y tenemos que hacer valer ese no. Y tenemos que recordarle también al nuevo gobierno que él muchas veces fue uno de los, prácticamente el único en su momento cuando era candidato, pues fue quien dijo no al aeropuerto y daba ciertos argumentos, principalmente fincados en toda la cuestión financiera, de la falta de transparencia y la corrupción. Sin embargo, los argumentos van más allá. Estamos hablando del agravio y el ecocidio a toda una región tremenda, como es la Cuenca del Valle de México, y a la forma además de gobernar que se estaría instalando a partir de el aeropuerto. Es como el paradigma que se tendría que se seguiría o que se instalaría en relación a otros temas y a otros megaproyectos que están en curso, las minas, las eólicas, las represas que nos imponen en nuestro país, y que es el gran capital quien lo está ejerciendo a través de los gobiernos, y que nos parece importante hacer un llamado de atención a este nuevo gobierno, pues pedimos congruencia y apelamos a esa congruencia. Claro. Gracias, América, por haber estado esta noche. Gracias a todas y a todos ustedes que han sido un ejemplo de lucha para nuestros pueblos, y seguimos en la defensa de nuestros territorios, en la defensa de nuestros pueblos. Gracias. Buenas noches. A defender el agua, a defender la vida. Así Gracias, es, buenas noches. Así llegamos al final de este programa, de esta 11ª emisión de Luciérnagas. Estuvo con nosotros América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Hemos conversado ampliamente acerca del aeropuerto desde 2001 que inició este intento de construcción hasta ahora, y desde aquí sostenemos esta consigna: no al aeropuerto, no a los megaproyectos que destruyen la vida y el territorio. Nos vemos la siguiente semana, nuestro horario habitual, ahora sí, 10 de la noche, donde siempre en el Facebook del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Comparte la transmisión, ayúdanos comentando. Nos vemos en 8 días. Si vieron esto, son la resistencia y no están solas. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de la rage. Car impossible, et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues.